Muy buenas tardes a todos y les damos la bienvenida a este webinar organizado por TelOnline sobre tecnología y telecomunicaciones. Y aquí, como todos los jueves, estamos acompañándolos a ustedes y hablándoles sobre temas de interés, especialmente sobre lo que es el tema de las telecomunicaciones. Y hemos venido trabajando en estas últimas semanas diferentes temas sobre lo que es el tema de voz sobre Internet o Voice over IP. Y hemos venido hablando todo lo que es el tema de Cloud PBX, el tema de diferentes soluciones, diferentes plataformas. Hablamos de una plataforma sobre todo lo que es open source llamada Asterisk, y sobre esa misma plataforma estuvimos hablando de diferentes soluciones que trabajan sobre esta plataforma de Asterisk, como lo que es el PBS Ad y otras soluciones. Inclusive estuvimos también hablando con un fabricante, el fabricante Sangoma, que es el fabricante que adquirió recientemente la compañía Diyun, y obviamente todo lo que es el proyecto de Asterisk y todo lo que es el tema de desarrollo. Al venir trabajando con estos temas, vimos que es bastante interesante seguir entrando y desarrollando material sobre todo lo que son las diferentes soluciones que existen para el tema de telefonía y más todo lo que es la parte de mensajería unificada. Y hoy vamos a hablar sobre una plataforma en particular que se llama Swissbox. Vamos a conocer más de Swissbox. Vamos a hablar sobre todo lo que es Swissbox, de pronto algo del origen y por qué Swissbox. ¿Qué diferencia tiene Swissbox frente a otras soluciones, frente a lo que hemos venido hablando anteriormente y qué ventajas tengo y obviamente todos los beneficios, características? Como siempre, vamos a tener invitados especiales. Vamos a tener también hoy una ingeniera experta sobre el tema. Muchos de ustedes ya la conocen y hoy vamos a empezar a hablar un poco más sobre ella. Antes de iniciar y de entrar un poco más en materia sobre el tema, les recuerdo que pueden hacernos las preguntas durante este webinar, durante el tiempo o posteriormente también después del webinar en vivo a través de los chats de Facebook y de YouTube. Y estaremos acá dispuestos, obviamente, para trabajar con ustedes, ayudarles, preguntarles si ustedes tienen un Swissbox, si no tienen un Swissbox, si quieren montar un Swissbox. Y recuerden, todo este tipo de soluciones vamos a hablar, bien sea para poder tener o una solución en mi compañía o una solución que yo tengo que quiero llevar a la nube, o simplemente tener todo lo que es la solución por servicio mensual, lo que ya es un cloud service en demanda, un servicio a través. O si de pronto tengo una estructura virtual donde yo puedo montar mis servidores virtualmente, como por ejemplo VMware, también lo vamos a poder hacer. Todos estos temas vamos a venir trabajando sobre este webinar. Y algo interesante que nos preguntamos es, bueno, pero ya hemos hablado de que existe Asterisk, también existe el PBSAT y ahora Swissbox. O sea, ¿por qué Swissbox? ¿Por qué tantas soluciones en el mercado? Pero la idea de este webinar es, ¿cuál es la solución que más le conviene a mi compañía? ¿Cuál es la que yo me identifico más? Así como en diferentes mercados, si hablamos, por ejemplo, del mercado de los automóviles, existen diferentes marcas, diferentes soluciones, todos son automóviles, pero puedo comprar una marca de un presupuesto, puedo comprar otra marca de otro presupuesto o una de un presupuesto mayor, pero quiero comprar algo que tenga una muy buena calidad, que tenga un precio muy acomodado a mí y esté con todos los servicios y que no me encuentre con que tengo que pagar más o pagar menos. Y todo esto es lo que vamos a ver en este webinar. Revisando un poco la historia, cuando Diyun, que es básicamente la compañía que está con Asterisk, donde Asterisk es el producto que hablamos anteriormente sobre todo lo que es un open source, un software, todo lo que trabajaba ese open source que fue desarrollado para trabajar todo lo que es la parte de telefonía, ya a nivel de computación. Esta compañía, al desarrollar esa plataforma de Asterisk y tener una comunidad bastante grande, muchas compañías tomaron ese proyecto y sobre ese proyecto desarrollaron diferentes tipos de aplicaciones, software, desarrollo de software basado en el tema de Asterisk. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que muchas empresas querían una solución de este estilo, pero al ir a trabajar directamente en Asterisk se encontraban de que era una solución que era open source, estaba bien, pero que era para poderla trabajar y desarrollar, era basada en Linux y tenía que entrar como a un bajo nivel, tenía que tener un nivel de ingeniería o contratar ingenieros que me ayudaran a hacer esta parte de desarrollo para conectarlo a mi compañía.
Muchas personas bajaban el proyecto, lo instalaban, lo trabajaban y hacían diferentes soluciones. En algunas situaciones funcionaba bien, en otras no funcionaba bien, dejaban diferentes huecos, por así llamarlo, donde la seguridad, la calidad, el servicio no era muy bueno. Entonces, obviamente, esto generaba estrés para las empresas y para el funcionamiento, porque es la imagen de la compañía a nivel de telefonía. Entonces, basado en esto, y obviamente no era porque no lo quisieran hacer bien, sino pues por la falta de experiencia y el manejo y de pronto por ser un producto nuevo, de pronto no era lo más robusto, como decir hoy día que ya tenemos muchísimos ingenieros, muchísima experiencia, muchas compañías trabajando el tema. Pero lo más importante era que se requería, y pensando en la solución de las compañías, era que yo pudiese tomar esta base, este core de Asterix, y sobre él montar una capa de software que fuera con un ambiente gráfico, un GUI interface que me permitiera fácilmente configurar y programar todo. Y esa era la meta, para que fácilmente una compañía pudiera trabajar, lo pudiera manejar, pero no solamente en el sentido de que tuviese un departamento de ingeniería para que se lo manejara, sino que fuese muy fácil, que ese software fuese muy fácil, donde yo pudiera programar las extensiones fácilmente, programar fácilmente mis troncales, crear los grupos, los ACDs, pero que todo fuese administrable como un website donde yo pudiera trabajar eso. Y aquí es donde fue un grupo de ingenieros en California que se pusieron a trabajar basando sobre Asterix y crearon lo que fue el software de Swissbox. Al estar en el mercado y empezar a hacer sus ventas y ver que era una plataforma estable, interesante, muy buena, una interfaz muy limpia y muy fácil de trabajar, a Dillon le pareció interesante el tema y llegaron a un acuerdo donde hubo una adquisición de este producto, de esta compañía para la empresa Dillon. Y obviamente para los clientes finales le era muy conveniente también porque podían tener algunos un open source, depende de su nivel de calidad o de lo que quisieran trabajar, de compromiso, o irse con una licencia paga, pero también está basada sobre ese core anteriormente, y poder tener también el respaldo de una fábrica que me diera todos los upgrades, software, e ir migrando con el tiempo en todo lo que es el manejo de la plataforma a lo que hoy día ya tenemos, que por ejemplo hoy día estamos hablando de la versión 7.1 de Swissbox. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema porque me parece que ese tema nos lo va a explicar mejor la ingeniera Nailí, que está conmigo hoy día, y ella nos va a hablar más en detalle sobre todo lo que es Swissbox, todos los beneficios, las características, por qué debo comprar Swissbox, por qué no lo debo comprar, qué ventajas tengo, qué no ventajas tengo, lo puedo poner en la nube, no lo puedo poner en la nube, tengo una appliance, no tengo una appliance, tengo mi propio servidor. Todas esas preguntas que nos hacemos nosotros como empresarios y como dueños de compañía y soluciones, vamos a hablar directamente con la experta, con la ingeniera Nailí Vera. Nailí, ingeniera, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Juan Carlos. Muy bien, gracias por la invitación. Espero serle de ayuda para responder entonces todas esas inquietudes que generalmente se presentan a la hora de seleccionar una plataforma. Así es, Nailí. Gracias, Nailí, porque sí, vamos a tener bastantes preguntas y más esta plataforma de Swissbox que con el tiempo, lo que estaba comentando, cuando Telonline inició a trabajar directamente con Dillon y empezó a hacer instalaciones y deployments de todo lo que es la solución de Swissbox en diferentes lugares, tanto aquí en el sur de la Florida como en Latinoamérica, hoy día muchas compañías de esas que se han instalado todavía mantienen su sistema actualizado y siguen usando la plataforma. Por eso es importante compartir con todos nuestros oyentes y todas esas preguntas que vamos a hacer contigo, Nailí, para que nos aclares y nos hagas ver por qué Swissbox es una solución tan interesante para nuestra compañía. Pero bueno, Nailí, vamos a hacer, la pregunta que te quería hacer es, ahorita nos están escuchando varias empresas, varios dueños de compañía, varios ingenieros que quieren migrar su solución a una plataforma robusta, estable, con diferentes opciones. O sea, ¿por qué, Nailí, por qué Swissbox es la solución que yo necesitaría comprar? O sea, cuéntanos cuáles son esos beneficios y qué es ese plus que yo puedo tener cuando tengo un Swissbox. Bueno, de todo lo que puedo mencionar, realmente a mí me encanta focalizar uno que verdaderamente representa la ventaja de Swissbox frente a la competencia. Y es que todas las funcionalidades están incluidas en una sola licencia. No hay costos extra. Es decir, no pasa como en otros fabricantes, que si usted quiere características de call center, eso es una licencia aparte con un costo
totalmente adicional. O el usar el softphone, eso también es una licencia. Acá no pasa eso. Acá cuando usted adquiere la licencia, le incluye todas las características que se han sacado hasta el momento y las futuras que puedan ellos implementar, mejorar o agregar. Además de esto, la licencia es perpetua e incluye el mantenimiento de software del primer año. Se renueva ya a partir del segundo, lo que significa que usted podrá tener esas características futuras que salgan dentro de ese primer periodo de ese año totalmente gratis. ¿Ok? Entonces, creo que esa es una ventaja que vale la pena resaltar porque muchos productos que encontramos es licencias adicionales y costos extras, costos extras. Eso no pasa acá. Interesante. Eso que hablas es muy cierto, porque uno como cliente, si estoy comprando una solución, quiero que tenga mi solución y que tenga todas las características para poder yo trabajarla directamente. Ahora, ya que hablamos de características, ¿por qué no nos cuentas como que nos haces como las principales características que tiene el sistema para poder entender más y podernos ya ir más profundo a la solución? Bueno, las características son muchísimas, pero me voy a concentrar en las más relevantes, ¿ok? Ok. Las primeras que encontramos, vamos a clasificarlas como control y gestión de llamadas. Allí, entre las más relevantes, podemos configurar lo que es el For Me, el IVR, los buzones de voz, todo lo que es la manipulación de llamadas, que ponerlas en hold, hacer transferencias, hacer conferencias, desvío de llamadas. Y una que me encanta bastante es el Switchboard, pues esta herramienta es un aplicativo web que me permite a mí como usuario organizar la información en diferentes widgets según yo lo necesite. Por ejemplo, puedo tener todos mis contactos agrupados en grupos, puedo ver la llamada actual que tenga para poder entonces a través de simplemente darle clic a un botón, poder ponerla en hold, transferirla, parquearla. Puedo ver las colas de llamada a las que pertenezco. Puedo tener el chat con los colaboradores, en fin, todo se da para que se adapte a la necesidad del usuario. Esta herramienta la usan principalmente las recepcionistas, pues allí mantienen la facilidad de controlar todas las llamadas que le entran. Además que esta herramienta es un complemento para esas funciones, esas características de centro de contacto y entrenamiento, pues permite ver informes en tiempo real. Como dije, en ese dashboard se puede colocar un widget que me permita ver cómo está el estado de la campaña en tiempo real. Permite también tener características de agentes remotos, lo que son las colas, las colas de callbacks, las funciones de monitor, whisper y barge para cuando estás entrenando a tu gente del call center, ¿ok? Y también encontramos lo que es la grabación de llamadas. Otras características o grupos que tenemos son el tema de los reportes, donde se va a ver todo lo que es el registro, el informe de llamadas, el informe de trabajadores móviles y además se pueden programar que lleguen los informes al correo electrónico. Está la parte de la gestión basada en la web, porque no solo el dashboard es el que yo voy a poder ver desde mi navegador, sino también toda la parte administrativa. Todo la parte de configuración es bastante intuitiva. Se pueden tener varios administradores y ellos pueden ingresar a través de su web. Tenemos la parte de colaboración. Allí encontramos las características de chat, salas de conferencia, el envío de mensajes. Tenemos la parte de movilidad, donde encontramos el softphone. La aplicación tiene softphone tanto para smartphone como para computadores, ¿ok?
Y entonces a través de esta aplicación, amarrado a esas características de colaboración, entonces los usuarios pueden tener chats, pueden enviarse los mensajes. Y además tenemos también características de integraciones, las más comunes con Outlook, Chrome, Salesforce, Microsoft Teams, entre otras. Ok, ok, interesante. Ahora, Naile, tú mencionabas algo inicialmente sobre que tengo el software y que tengo un año. Ahora, me imagino que eso tengo derecho a trabajar todo lo que son las nuevas funcionalidades de software y qué funcionalidades que vaya generando el fabricante yo voy a tener. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, sí, como le mencionaba, al comprar la licencia ya le incluye un año de lo que es el contrato de soporte y mantenimiento del software. Allí usted va a estar recibiendo entonces las actualizaciones. Dentro de esas actualizaciones, entonces, obviamente el fabricante ya ha mejorado ciertas características o ha incluido ciertas características y usted va a poder disfrutar de ellas sin costo adicional. Le doy un ejemplo, las personas, las empresas que adquirieron hace más de 5 años la licencia de Swissbot, antes no tenían la funcionalidad de este softphone que yo menciono. Ellos han mantenido a lo largo del tiempo su plataforma, han podido disfrutar de las diferentes actualizaciones a través de los años y ya actualmente simplemente con descargar la actualización ya cuentan con ese nuevo feature de softphone. Ok, o sea que yo básicamente en ese periodo que yo esté con mi software activo, voy a tener todo el software que el fabricante genere, sin importar si es una versión nueva, totalmente nueva, tengo derecho a recibirla sin tener que pagar nada más, ¿correcto? Es correcto. Mientras usted tenga su contrato de soporte activo, allí va a poder entrar a la administración del sistema y ver las actualizaciones que hay disponibles hasta la fecha. Si por el contrario lo deja vencer, entonces solamente va a ver las actualizaciones hasta el día que terminó su contrato. Ok, aparte de ese software, ¿tengo algo adicional? Aparte de tener todas esas nuevas actualizaciones, usted puede buscar asistencia telefónica o en línea con el fabricante para reportar errores que encuentre en el software, si se da el caso. Y entonces, cuando salgan las nuevas versiones, usted va a poder ver la corrección de esos errores en esas nuevas versiones. Todas las nuevas funcionalidades entonces que se saquen durante ese año, vuelvo a repetir, son sin costo adicional, igual que la mejora o el haber arreglado esos errores. ¿Ok? Ok, ok, perfecto, interesante. Ahora, listo, ya tengo entonces claro ese tema, que eso es algo muy interesante para poder tener un software que yo tenga respaldo de fábrica, donde tenga derecho a todos mis software y si también si hay algún error, un bug en el sistema, pueda conectarme y que ellos me lo puedan solucionar. Listo, ahora, ya viendo más features, hoy día con el tema de la videoconferencia, de las llamadas, el video. ¿Swissbot me ofrece videollamadas? Sí, Sweetbot admite los codes de video más comunes, que son el H263 y el H264. Así que debería funcionar con cualquier teléfono de escritorio o softphone que usted tenga con capacidad de video. Ok, perfecto. O sea que yo tengo un hardware de video, puedo conectar y puedo estar hablando. Ahora, si tú sabes que hoy día estamos todos trabajando con el laptop desde la casa. Si yo tengo un softphone, ¿ese softphone también me soporta videollamada? Sí, como lo acabo de mencionar, si el softphone soporta o tiene la capacidad de hacer videollamada, Swissbot va a trabajar con él perfectamente. Vale destacar que el softphone que tenemos en Swissbot para escritorio, ya sea que usted esté en Windows o Mac, él le va a servir para hacer videollamadas. Ok, perfecto. Esa parte que acabas de mencionar me parece interesante. O sea, que yo puedo tener o Windows o si tengo un Mac también me va a funcionar. O sea, tengo las dos versiones para poder trabajar todo lo que son los softphones. Sí, el softphone está disponible para descargarse en ambos sistemas operativos.
Ok, bueno, ahora basado en eso que estamos hablando, me surge otra pregunta, Naili. Yo tengo mi computador, ¿cierto? Ok, mi softphone, tengo ahí mi softphone, pero también tengo mi teléfono físico, como este que tengo acá atrás, ¿cierto? Si ves este teléfono que está acá en las Sí. espaldas mías, es mi teléfono físico, no es así de grande, obviamente, y tengo mi softphone, pero también tengo mi smartphone. Y en mi smartphone tengo también, obviamente, mi extensión configurada cuando estoy de viaje o no estoy ni en la oficina, ni en la casa o estoy en el carro. La pregunta mía es, ¿yo puedo configurar en los tres dispositivos mi extensión, pero que sea un único número de extensión? O sea, por ejemplo, mi extensión, la 2105. Entonces, si no estoy en uno, me timbre en el otro, pero que sea una única extensión. Sí, sí es posible. Swissbot desde su versión 6.6 les permite agregar extensiones con dispositivos adicionales a esa extensión principal. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo se va a manejar? Bueno, eso se va a poder controlar a través de las reglas de llamada. Por ejemplo, usted puede colocar en función de marcos de tiempo o los estados de la extensión que la llamada pase del teléfono de escritorio al softphone. Excelente. Muy bien. Ahora, basado en eso, vamos a pensar, yo soy una compañía que tengo 5,000 extensiones, pero yo tengo Active Directory. Mi pregunta, ¿puedo integrar el Swissbox con el Active Directory? Sí, sí se puede configurar Swissbot para que entonces los usuarios telefónicos puedan autenticarse, iniciar sesión con ese mismo usuario y esa contraseña de ese servicio y así no tengan que estar generando contraseñas nuevas. Ok, perfecto. Me parece buenísimo ese tema porque, claro, estar creando todo, si ya lo tengo configurado, simplemente lo integro y ya tengo todas mis extensiones configuradas. Ahora, otra pregunta basado en eso que estamos hablando. Yo tengo el Swissbox. Inicialmente yo hablaba que estaba hablando de que virtualizado o que físico. Vamos a hablar, yo tengo, ¿cómo es ese tema a nivel de hardware? Porque estamos hablando de que Swissbox es un software, ¿cierto? Pero requiere un hardware específico para montarlo, para implementarlo. No precisamente. Usted puede usar un servidor de su propiedad que ya tenga, Ok. adquirir una appliance de los que vende el fabricante o disponer de una máquina virtual si la tiene. Lo importante aquí es que tenga disponibles los recursos de CPU, RAM y almacenamiento que le permitan soportar la cantidad de usuarios, la cantidad de llamadas simultáneas y los registros de grabación de llamadas que usted requiera tener para su operación. Ok, perfecto. Ahora, tú mencionaste una palabra bien interesante acá que es virtualización. Hoy día, la gran mayoría de compañías tenemos todo virtualizado porque tenemos internamente plataformas, diferentes software. Cuéntanos, ¿yo puedo virtualizar Swissbox? Sí, sí se puede virtualizar. Justamente el fabricante lo tiene comprobado para trabajar en VMware y Hyper-V. Nosotros particularmente en Telonline también lo hemos instalado en Google Cloud. Interesante, buenísimo. Bueno, ese es un punto bastante bueno de que no solamente está en VMware, en Hyper-V, sino que también en Google Cloud, que lo hemos trabajado directamente acá con los ingenieros de Telonline. Pero bueno, ahora, si yo tengo VMware, por ejemplo, ¿qué versiones es compatible para yo poder migrar o montar mi Swissbox? Debe tener de la versión 5.5 en adelante. Ok, 5.5 o superior para el vSphere. Ok, bien. Ahora, Naili, hay otro tema que cuando hablamos de virtualización y de equipos, se trabaja mucho y en el tema de PBX sucede con diferentes plataformas y es importante aclararlo. Existe lo que conocemos en los sistemas operativos como 32 bits y 64 bits. Cuéntanos, ¿la versión de Swissbox soporta o 64 bits o 32 bits? Cuéntanos esa parte. Bueno, Swiftboot en su versión 6.7 e inferiores es compatible con 32 bits y a partir de la versión 7 en adelante es compatible con 64 bits. Ok, perfecto. O sea que tengo la capacidad de tener o uno o el otro y me imagino que obviamente si quiero mayor cantidad de extensiones y mayor capacidad de recursos, me iré con 64 bits, pero si quisiera tener algo pequeño o un recurso limitado por 32 bits, lo puedo trabajar también. Solo es cuestión de versiones. Sí. Ahora,
Naili, una pregunta. Ya estamos hablando de todo lo que es el tema. Me dices que lo puedo montar en cualquier servidor que yo tenga. Si yo tengo un servidor Hewlett Packard, si tengo un servidor Dell, lo puedo montar, o si lo quiero virtualizar en cualquiera de estas plataformas. Pero cuéntame, yo quiero que tú me des es un hardware, o sea, el plan. Yo quiero comprar ya listo todo. Yo no quiero hacer todo eso que me estás diciendo, sino quiero el sistema listo para que yo lo conecte y funcione. Cuéntame qué tipo de appliance o hardware tiene Swissbox. Bueno, actualmente el fabricante nos ofrece la serie E, la cual podemos mostrarles el modelo más pequeño, es el E510, que soporta hasta 150 usuarios y 50 llamadas concurrentes. Luego de ese tenemos el E520, que soporta 400 usuarios y 100 llamadas concurrentes. Y los más grandes son el E535, que soporta 700 usuarios con 200 llamadas concurrentes, y el E545, que le soporta hasta 1000 usuarios con 200 llamadas concurrentes también. Wow, 1000 usuarios. Ok, interesante. O sea que tenemos hasta 1000 usuarios que puedo trabajar directamente con la plataforma, que eso es un número bastante grande, o sea, una empresa grande. Puedo tener hasta 1000 usuarios. Ahora, si yo tengo ya la solución, por ejemplo, como tú estás diciendo, compré el número 2, el Appliance 2 que nos comentaste. Estoy trabajando, quiero crecer o quiero migrar a una solución virtual, ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puede hacer. Como mencioné, siempre y cuando tenga activa el mantenimiento del software, usted va a poder acceder a la última versión del ISO que esté disponible para virtualizar. Ujú. Interesante. Perfecto, no, me estás dando, o sea, son preguntas que nos hacemos cada día de que antes de hacer la inversión estemos claros de lo que vamos a necesitar y vamos a poder trabajar directamente con la solución. Ahora, hay un tema interesante, ya tengo toda la solución, ya tengo todas las características, ya sé cómo lo voy a implementar. Ahora vamos a hablar de los teléfonos o los endpoints que conocemos en inglés, o sea, ya sé que tengo el software tanto en mi smartphone como lo tengo también directamente en mi desktop, ¿correcto? En mi laptop. Cuéntame un poco a nivel de hardware. Yo quiero tener de todas formas un aparato telefónico porque me gusta estar hablando en la oficina y poder marcar y quiero tener mi teléfono o en mi casa puedo llevarlo. Cuéntanos qué gamas o qué teléfonos cuentas de para gama alta, gama media, gama baja, cuáles existen hoy día para trabajar con Swissbox, pero lo interesante es que sea autoprovisionado, o sea, que yo simplemente lo conecte y me funcione. Sí, actualmente contamos con la serie D, si lo pueden ver allí. En la serie D tenemos 4 modelos, comenzando con el básico, que encontramos el modelo D60 y D62. La diferencia entre estos dos modelos es que el D62 maneja gigabit. Para gama media tenemos el D65, que es el único de esta serie al que le podemos colocar el módulo de expansión para que la secretaria, la recepcionista tengan la botonera que llama y transfieran las llamadas más rápidamente. Y para gama alta tenemos el modelo de 80, que como pueden ver en la imagen es touchscreen. Touchscreen. Interesante. O sea que tenemos 3 modelos de teléfono, o sea, gama alta. Bueno, el de touchscreen, o sea, ese no tiene teclas, todo es como pantalla digital, como si fuera un Sí, smartphone, ¿verdad? sí Oh, señor. están interesantes los teléfonos. Ahora, otra pregunta que ya mirando los teléfonos que tenemos acá, me mostraste 3 modelos interesantes, diferentes gamas, lo puedo trabajar. Pero, ¿qué sucede si yo soy una compañía que estoy migrándome, por ejemplo, de otro sistema telefónico o inclusive tenía un Asterisk, pero yo ya quiero migrar a una solución como Swissbox? Pero yo antes tenía otra gama de teléfonos, por ejemplo, tenía un teléfono Asterisk o un teléfono Sangoma. ¿Puedo yo utilizar esos teléfonos? E inclusive tengo teléfonos de otra marca. Tengo un teléfono Cisco o tengo un teléfono Grandstream o un teléfono Yalin. Estas marcas, ¿puedo integrarme también al Swissbox utilizando este tipo de hardware? Sí, sí se puede, mientras estos modelos, ¿ok? Y estas marcas, sobre todo los modelos, más allá de las marcas,
ya estén funcionando con protocolo SIG, ellos van a funcionar sin ningún problema. Hay algunos casos, como los de Cisco, que hay que hacerle una actualización en el firmware, ¿ok? Pero todo aquel teléfono de X marca que maneja el protocolo SIG, la plataforma lo va a aceptar sin ningún problema. Interesante, Naeli. O sea que bueno, tengo ya bastante flexibilidad, por así llamarlo. Eso es una plataforma estándar en el mercado que puedo trabajar inclusive si tengo otro hardware para poderlo integrar. Entonces puedo hacer todo ese tipo de conexión y podría llamar. Me gusta esa explicación que nos estás dando porque es sencillo, se entiende bien. Creo que en esta presentación que estás hablando estamos viendo todos los temas globales sobre todo lo que es el Swissbox. Ya sabemos las diferentes configuraciones, características. Ahora, Naili, si yo tengo un Swissbox hoy día en mi oficina y quisiera que Telonline me lo llevara a la nube, por ejemplo, a un Google Cloud y me lo colectara, ¿yo podría seguir trabajando con mi sistema y me funcionaría todo bien? Sí, es correcto. Nosotros, como ya lo mencioné, le ofrecemos la oportunidad a los clientes de llevar su sistema telefónico con Google Cloud, de virtualizarlo en Google Cloud. Ok, no, interesante, Nosotros bastante lo que interesante. necesitamos de parte de ustedes, obviamente, es que provean las licencias para entonces poder nosotros descargar el software en ese servidor virtual y hacerle la configuración a partir de un backup que se saque de su sistema local. Ok, perfecto. Bueno, Naili, muy interesante tu webinar, todas las preguntas y respuestas que hemos tenido acá. Vamos a ver, aquí ya tengo preguntas también de las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que nos hacen preguntas. Y aquí hay una pregunta interesante que nos están haciendo. Aquí dice, ¿se puede tener algún tipo de disaster recovery en Swissbox? Sí, en el caso de una solución on-premise, manejamos lo que es el Cold Spare, ¿ok? Es un equipo que se mantiene como repuesto en frío, que se puede configurar como una copia, ¿ok? Del principal y el que se levantaría entonces en el caso tal de que el principal se caiga. Y a nivel de virtualización, ya se maneja todo el tema de alta disponibilidad según la plataforma que haya seleccionado, ya sea VMware o Hyper-V, se hacen todas las configuraciones de alta disponibilidad con estas plataformas. Excelente, Naili, muy bien. Creo que está muy claro, o sea que yo puedo tener básicamente, si tengo un sistema virtualizado y en el sistema tengo todo lo que es el sistema de alta disponibilidad, lo puedo trabajar. También puedo tener lo que es el sistema del Cold, como lo mencionaste, que puedo tener un equipo en un lado, otro en otro lugar, o en la misma red, que si se me cae uno, puedo hacer el switch para el anterior. Tengo bastantes opciones y muy interesantes, Naili. Creo que súper claro, súper entendido todo el tema de Swissbox. No tengo más preguntas ahorita a través de las redes sociales, pero creo que se ha cubierto todo, se ha sido bastante claro. Igualmente le comentamos a todos los que nos siguen y el que tenga preguntas adicionales sobre todo lo que es Swissbox, si tiene ya un Swissbox, si quiere migrarlo, si quiere actualizarlo, si quiere crecerlo o si quiere cambiar la solución que tenga actualmente por un Swissbox, igualmente puede contactar a Telonline y hablar con uno de nuestros especialistas para poder ayudarlo y trabajar en todo lo que es el tema. Antes de irnos, tengo aquí otra pregunta que nos hacen directamente en las redes sociales ¿para qué? Para que la podamos contestar. A nivel de capacidad, dice, ¿qué capacidad tiene el Swissbox para guardar grabaciones? Si hay limitación de recursos de almacenamiento, ¿se puede sacar las grabaciones a algún sistema de manejo de grabaciones? Es una buena pregunta, porque de todos los features que hemos hablado y que hemos visto antes y que tú mencionaste, el tema de grabación en el Swissbox también se vuelve bastante interesante. Cuéntanos qué sabes de grabaciones, Naili. Bueno, la capacidad va a depender del equipo que se compre, ¿ok? Obviamente esto va en función del disco que trae, la capacidad que tenga. Lo bueno de Swissbot es que permite configurar que usted vaya borrando las grabaciones o los archivos más antiguos o los vaya pasando hacia otro
como lo decían allí, sistema de que maneje ya las grabaciones, donde ya usted las puede almacenar por mayor tiempo. Un backup, ok, perfecto. Interesante, o sea que el Swissbot me permite generar un FTP que pueda transferir mis llamadas a ese storage. O sea, básicamente si tengo un storage en la nube o cualquier solución que hoy día existe, puedo tener un repositorio donde guarde todo el historial de mis grabaciones. No, buenísimo, buenísimo, la solución bastante interesante. Muy buenas las preguntas, dos preguntas muy claves que son importantísimas sobre el tema de manejo de soluciones. Nuevamente, gracias a todos por estar con nosotros conectados. Nailí, excelente presentación. Gracias. No sé si tú tengas alguna pregunta, alguna aclaración o algún tema que quieras decirnos antes de terminar la sesión. No, creo que se cubrió todo de manera muy precisa, muy clara. Los invitamos a que nos contacten si tienen alguna duda o quieren ver una cotización sin compromiso alguno, nos podemos atender. Evaluamos realmente el requerimiento que tenga y pues les hacemos llegar la oferta. Excelente, Nelly. Gracias. Gracias por esa parte. Creo que es importante lo que dices. Cualquier duda, ya saben, pueden contactarse con nosotros, pueden llamarnos directamente a los números que aparecen en pantalla, pueden escribirnos, pueden a través de las redes sociales, nos pueden también contactar, que uno de los ingenieros especialistas podrá ayudarlos y asesorarlos en todo lo que es una solución de telefonía y especialmente con la plataforma que ustedes requieran, bien sea un Swissbox, un PBSAC, una solución de Asterisk o cualquier solución que requieran a nivel de mensajería unificada. Muchas gracias por todo nuevamente, gracias por asistir a este webinar y los esperamos como siempre los jueves a las 3:30 de la tarde. Estaremos hablando de diferentes temas de tecnología y telecomunicaciones. Gracias nuevamente, Nailí, gracias a todos ustedes y esperamos que tengan un excelente día. Bye.